Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Carolina Toro. Hoy nos acompaña Francisco Martínez. Francisco es un innovador directivo de tecnología y transformación digital en compañías multinacionales de alta complejidad y escala. Es mentor en Endeavor con especialidad en tecnología cuarta revolución industrial y su aplicación en el desarrollo de productos y valor. Actualmente es el CIO del grupo TCC desde mayo del 2022 y antes de eso tuvo roles de gran impacto en PepsiCo, incluyendo el de líder de proyectos de transformación digital para la cadena de suministro en América Latina y supervisando proyectos de transformación digital de gran envergadura que incrementaron la efectividad y la productividad de la fuerza de ventas. Bienvenido, Francisco, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por esta invitación tan emocionante. Empecemos entonces, que yo creo que la gente está que te vaya hablando. Has liderado proyectos de transformación digital en diversos sectores. Compártenos cuál consideras que es el denominador común para que estos proyectos tengan éxito. Bueno, lo primero que debemos hacer y pensar es de que cualquier proyecto o cualquier inversión que vaya a hacer alguien, una compañía, debería ser para generar valor, ¿sí? O que eso es de valor para alguien. Y el valor, pues, no se genera desde la perspectiva, digamos, que separativa de quien está aquí tratando de generar un producto o servicio, sino de que en realidad debe identificar como eh, cuál es el problema que va a resolver, ¿sí? Porque debe haber algún problema para alguien que no esté resuelto, que le esté generando algunos sobrecostos en algo o que le esté generando alguna incomodidad o alguna insatisfacción de alguna necesidad que tenga. Entonces, crear ese valor, pensarlo, y eso generalmente se hace colaborativamente. Entonces, en los proyectos que he visto de transformación siempre es muchas mentes pensando en cómo se le puede entregar valor a alguien para satisfacerle una necesidad o para precisamente, pues valga la redundancia, generar ese valor. Y ese valor es colaborativo, tenemos que entenderlo bien, ponernos en los zapatos, digamos, de ese público de interés al que le quisiéramos llegar. No siempre el valor es monetario. También hay otro tipo de valores que logramos con el tema de transformación o de aplicación de la tecnología. Pero también pasa mucho de que pues enfrentamos proyectos o aplicación de tecnología con una innovación simplemente por el hecho de aplicar la tecnología, ¿sí? Y no pensamos en que eso pueda generar un valor. Y cuando te voy hablando, que este es un tema que yo me encuentro tan seguido como una cosa que limita mucho las cabezas de tecnología, y es esta dificultad realmente para entender los negocios, ¿no? Cuando tú hablas de todo esto, entender logística no es fácil para nada, ¿no? Y cuando hablas como de entender tu cliente interno, ¿cómo hiciste tú ese ajuste? Es decir, para lograr manejar los proyectos de la envergadura que lograste manejar, tuviste que haber entendido muy bien el negocio, de lo contrario no te habrían confiado esos proyectos tan grandes. ¿Qué sientes que te sirvió para entender eso tan complejo? Mira, primero que todo, no tanto es como entenderlo como una persona que es capaz de tener todo en la cabeza, sino crear alianzas y digamos que reconocer de que yo hago parte de algo mucho más grande. Entonces, a la hora de hablar de cualquier proceso o de cualquier ecosistema, pues para poder entenderlo tienes que generar como las alianzas necesarias, esas alianzas de personas que te ayudan incluso a entender. O sea, yo he aprendido de muchas personas que tienen gran capacidad para entender el negocio o que llevan años de experiencia, por ejemplo, en las ventas o en el supply chain o en alguna actividad, y todo eso suma, ¿sí? Suma no para que me lo transfiera a mí o para que me explique y que yo bajo mi entendimiento, que el entendimiento siempre es como inferior al conocimiento real, porque pues es una interpretación de lo que yo tengo. Entonces al final es como tratar de sumar todo eso y decir, bueno, aquí lo vamos a hacer juntos, ¿sí?
poner todo eso al servicio de una problemática. Entonces, yo me he enfrentado mucho de que los casos de negocio, por ejemplo, de los proyectos de transformación en los que he participado, pues no los he hecho solos. Es la sumatoria de muchos conocimientos de muchas personas y al final todo ese sustento, pues al final es como más efectivo desde el punto de vista de que lo que nos imaginamos que va a suceder, sucede, ¿sí? Claro, Y de que ese claro. valor, porque sabemos de que moviendo una palanca en un lado, también porque todo está conectado. Y en logística y en las cadenas siempre pasa lo mismo. Uno mueve una palanca en un sitio y en realidad el efecto se ve por allá en otro lado. Entonces, tener la capacidad de ver eso y decir, ah, claro, aquí entonces el beneficio está pelado y cómo lo traduzco finalmente en una medida de valor, ¿sí? Mm. Que la medida de valor normalmente en cosas de logística se hace en excelencia operativa, ¿sí? Que es reducir los costos o aumentar el time to market, ¿sí? Algo que haga como más eficiente todo lo que es lo que ya se hace. O la otra es generar una experiencia de cliente superior, Ujú. donde haga que ese cliente, finalmente, que es el que paga y el que genera, digamos, de que haya prosperidad en toda la cadena, pues o compre más frecuentemente o compre más, ¿sí? Y eso, pues obviamente que le va a generar mucho más valor a la Claro. cadena. Y en logística también hay otra parte de generar valor, que es generar valor desde el ecosistema. Porque el ecosistema logística es algo que une muchas partes, muchos públicos de interés, muchos actores, cada uno, digamos que con su aporte, genera valor a la cadena misma o al cliente final, y entonces cada uno de ellos hace su negocio. Entonces, uno debería ser capaz de poder saber cómo, integrando más actores en un ecosistema en un momento dado, eso le agrega valor y genera incluso más productos o servicios que puedan enriquecer lo que se está entregando. Entonces, como esas tres formas en las que he visto que se puede hacer ese ejercicio. En tu rol actual en TCC, ¿qué estrategia tecnológica estás impulsando para agregar valor? Precisamente pusimos el valor en el centro. O sea, la razón de ser de la tecnología o de la inversión en tecnología para una organización como esta, es decir, bueno, ¿para qué lo hacemos? Entonces lo hacemos para crear y entregar valor. Entonces lo pusimos en el centro y de que incluso nosotros tenemos nuestro ecosistema estratégico armado así o nuestra propuesta estratégica de TI, que no es algo distinto a lo que nosotros tenemos organizacionalmente. Nosotros lo que hacemos es amarrarnos de la estrategia de la organización y con base en eso entonces ya tenemos definido cómo es que a nivel de organización debemos crear y entregar valor. Entonces, cómo la tecnología habilita eso. Entonces, eh, para cada cosa que nosotros vayamos a hacer, entonces montamos en el centro el valor de que siempre debe ser nuestro propósito superior, por así decirlo, de que cualquier cosa que hagamos entregue ese valor y empezamos a ponerle como anillos que lo complementan. Entonces decimos, mira, alrededor de esto yo monto una cultura digital, ¿sí? Ujú. Una cultura digital que es que piensa en datos, piensa que los datos son importantes para tomar decisiones, de que deben ser de calidad y deben ayudarme a tomar unas decisiones correctas, que me deben ayudar a tener el cumplimiento correcto, a tener adherencia a los procesos, etcétera. O sea, esa cultura digital que donde las personas antes de pensar de hacer algo siempre piensan que la tecnología es una herramienta con la cual hacen lo que tienen que hacer o digamos las actividades para las cuales trabaja y genera sus resultados. Entonces nosotros montamos eso y montamos alrededor una serie como de frentes sobre los cuales trabajamos. Entonces, como entendemos de que el valor se genera principalmente desde esos tres frentes, desde la excelencia operativa, desde la experiencia de cliente y desde la gestión de ecosistemas, entonces trabajamos siempre pensando en, bueno, lo que yo voy a hacer, ¿a qué le pega? De esas tres cosas. Nos ha generado una cuarta que la hemos venido trabajando y es, hay quizás en esta economía digital estar muy abierto a que además de esos tres frentes de generación de valor, yo puedo armar nuevos modelos digitales de negocio.
¿sí? Y entonces ahí es donde empiezas a explorar cómo eh, puedo generar valor desde ciertos modelos que son 100% digitales. Y todo porque nosotros no somos nativos digitales. Hay Ujú. compañías que son nativas digitales, como por ejemplo los neobancos, que los neobancos pues generan valor 100% en modelo digital. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de mezclar todo eso para ponerlo junto y es el corazón de la estrategia y así es como lo hacemos. Hay muchos frentes en los cuales trabajamos en la estrategia, como por ejemplo tener una organización orientada al dato, ¿sí? O gestionada por datos. También tenemos lo que es la automatización de procesos para siempre buscar la productividad, lo que es fortalecer la experiencia de cliente, entendiendo bien ese customer journey y ver en qué momentos el cliente está necesitando cosas que le agreguen valor. Y también pensando mucho en que el cliente le gusta que le ayuden en lo cual está comprometido. Entonces nosotros entendemos mucho o tratamos de entender de que, por ejemplo, la cadena logística no solamente es mirar hacia el pasado y tener una trazabilidad del pasado, sino también tratar de proyectar para que eso pueda, de alguna manera, poderle anticipar al cliente para qué debe prepararse. ¿Cómo has hecho para equilibrar la necesidad de innovar rápidamente con los riesgos de estabilidad operativa en entornos críticos? Sí, es que, bueno, cuando hablamos de innovar rápidamente, es fácil caer como en el esnovismo, como en entrar de primero en todas las tecnologías, en satisfacer como ese gusto por ser el primero, pero pues la verdad es que el, el buen alto en el camino es preguntarse, bueno, ¿y esto qué valor va a traer para alguien? ¿Sí? Entonces, como siempre, la pregunta obligada antes de comenzar a actuar con alguna tecnología, pues ver de qué manera pues puedo eh, generar prosperidad en toda la cadena. Incluso una cosa muy importante es entender eso de que estamos unidos. O sea, nosotros la verdad, o por lo menos yo lo que pienso siempre es que eh, tengo como una gran responsabilidad de hacer de que lo que está separado se una, ¿sí? Y eso es lo que trato de aplicar como en todos los proyectos. Aquí, cuando empiezo a ver como algunos amagos de separatividad, porque el ser humano tiende a eso, tiende a decir, bueno, a ver, ¿cómo voy yo aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que aportar o qué es lo que yo voy a ganar? Entonces tratar de decir, mira, vayamos juntos, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con las tecnologías. En las tecnologías, no, en las tecnologías o en la innovación, eh, yo busco mucho colaborarme con los colegas. Ve, mira, tú ya probaste esta nueva tecnología, entonces ver de qué manera, y también cuando yo pruebo algo que me funcionó, yo lo comparto, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, eso es como en términos de la innovación y para hacerlo rápido, creo que más rápido se hace juntos, ¿sí? Mm, Cuando tú lo ujú, haces ujú, separado es más lento ujú, ujú. y menos efectivo. Es tal cual, eso te iba a decir, que además de todo, pues, si estás aislado, no necesariamente vas a tener el impacto que estás buscando generar con la innovación, ¿no? Claro, entonces yo lo busco que dentro de la organización en la que estamos, pensemos en que, por ejemplo, las áreas de tecnología no debemos creernos de que tenemos el monopolio de la tecnología, ¿sí? De llevar los proyectos de la tecnología. No, armamos equipos multidisciplinarios donde todos lo que buscamos es cómo la tecnología nos soluciona o nos ayuda a resolver un problema que tiene un rédito en lo que tiene que ver con lo que voy a recibir a cambio por el hecho de resolverlo para mí mismo o para otros. Y entonces armamos esos equipos multidisciplinarios. Entonces buscamos de que no haya como ese monopolio. De hecho, al principio yo me sentí un poquito incómodo cuando decías, una persona pues que como yo que ha trabajado en transformación, en realidad pues yo no he estado solo, o sea, siempre es con otros en equipo. Mm. Y eso
me encanta decirlo y me encanta como de que así funcione. Entonces, dentro de la organización armamos esos grupos para los proyectos que son multidisciplinarios. De hecho, la transformación digital no la tenemos dentro de TI, sino de que es por fuera de la organización y nosotros entramos a sumar. Y lo otro es que eh, ya en lo que tiene que ver con los colegas, yo me relaciono mucho con los CIOs. Por ejemplo, tenemos una comunidad en la que estamos los 800 CIOs, 800 CIOs de Colombia, pues no somos todos, pero pues hay muchos. Mira que Ujú. es un número importante y entonces ahí entre todos nos colaboramos y me encanta estar en esos espacios para que nos ayudemos y mira, yo he trabajado con esto, entonces nos reunimos. Nada más la semana pasada estuvimos reunidos hablando de ciberseguridad y de cómo juntos, ¿sí? Somos más seguros, ¿sí? Porque cuando uno lo ve de esa manera, pues como que se la vuelve más difícil Claro, a los que están tratando de atentar contra eso, ¿sí? claro. Cuéntame cómo has abordado la resistencia al cambio frente a las transformaciones, que me doy cuenta que también es un obstáculo muy común. Claro que sí, y es que mm, primero que todo es que reconozco de que el cambio es una ley universal, ¿sí? Y eso son palabras mayores, es decir, el cambio es inevitable, todo cambia todo el tiempo. Este momento que estamos viviendo aquí no se vuelve a repetir, ¿sí? Todo va cambiando. Entonces, pero tal vez nosotros los seres humanos tendemos a creernos de que las cosas no cambian, ¿sí? Y a resistirnos al cambio. Y sobre todo cuando estamos cómodos y sobre todo cuando nos sentimos amenazados. Entonces, yo hace ya varios años tuve la fortuna de encontrarme en mi vida con una persona, una colombiana, que ha trabajado mucho en gestión del cambio y le he aprendido muchísimo a ella, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Lo puedes compartir o es Sí, confidencial? claro, ella se llama Isabel Collazos, ¿sí? Ajá. Y fundó una compañía que se llama 81, Ujú. ¿sí? En México. Ella se fue para México, nadie es profeta en su tierra, dicen, pero allá le ha ido muy bien y entonces ya se está extendiendo al resto de América Latina. Entonces, ahí vimos la oportunidad, trabajando con ella y compartiendo cosas que yo le ayudaba en proyectos y cosas de esas. Entonces vimos de que la verdad, la mayoría de los proyectos que necesitan gestión del cambio son los proyectos relacionados con tecnología, ¿sí? Ujú, ujú. Y ahí podíamos aplicar eso en lo que ella es tan experta, que es gestionar el cambio en los seres humanos, ¿sí? Mm. Y ella hablaba de que o ella habla de que para poder gestionar el cambio, realmente tienes que saber, es decir, estar bien informado, debes poder, es decir, debes estar capacitado y también debes querer, Mm. es decir, querer. Entonces tengo que ir a mirar a ver en esas tres vertientes del cambio, en el querer, ven, a ver por qué no quieres, yo entiendo Mm. cuáles son las barreras que tú estás poniendo para el cambio. Ah, no, es que me da miedo la inteligencia artificial porque va a reemplazar mi trabajo. Tengo ese paradigma en mi cabeza, muchas personas lo Claro, tienen. Pues conversemos. estoy viendo, no, yo no lo tengo, pero sí muchas personas lo tienen. Pero al final, entonces, ese tipo de cosas la gente se las empieza a meter en la cabeza y son barreras que ocultas ahí, hay que buscar con una buena gestión del cambio. Entonces, por eso yo busco de que los proyectos se apoyen en profesionales que sepan hacer eso. Mm. Ven, yo sepo, yo investigo cuáles son las barreras que tú tienes, mapeo bien todos los públicos de interés, cuáles son las posibles barreras que hay y establezco un plan de acción para eso, para tumbar esas barreras. También establezco un plan de acción para comunicarles qué es lo que vamos a hacer, porque la Claro, gente necesita saber qué es lo que vamos claro. a hacer. Entonces hay que comunicar y hay que sobrecomunicar. La gente hay que repetirle todo el tiempo qué es lo que va a pasar, por qué, para qué, todo esto. Y también hay que entrenarlos, ¿sí? Que es el poder. Entonces, listo, yo hago mi cambio, pero si tú me enseñas cómo. Hoy Claro. día la tecnología es tan intuitiva que cada Mm. vez las personas creen o creemos menos de que necesitamos ayuda Es más y que fácil, alguien ¿no? nos enseñe. Mm. Nos hemos enseñado a ser autodidactas
Y hay personas que autodidactas aprenden muy bien, pero hay otros que no, ¿sí? Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, en la compañía en inteligencia artificial, para poder adoptar algo tan sencillo como Copilot, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Le dijimos a los expertos, vengan, enséñenos, ¿sí? Está bien, yo me puedo poner a cacharrear ahí, montemos la licencia y mirar a ver cómo le saco el provecho al Copilot, pero si tú me enseñas va a ser mucho más fácil. Claro, claro. Entonces lo que yo busco es aprendiendo eh, de esas personas que yo te digo, pues que me he cruzado en el camino, trato como de aplicar eso siempre. Y eso es evolutivo. O sea, Sabes que hay una cosa que rescato mucho en ti y es como esta actitud que se te nota que es como un core de vida, no, no lo siento que sea como una pose, sino como de, pues yo no me las sé todas, pero hay gente que sí sabe. Entonces yo voy y pregunto, ¿y cuál es el problema? ¿No? Como, de verdad, yo a esto lo llamo como humildad ontológica, ¿sabes? Como que es como, bueno, yo sé hasta dónde están mis límites y en el resto, pues hay gente que es referente de la que yo puedo aprender. ¿Para qué me voy a desgastar en lo que no es necesario? Además de todo, porque es que eso evita muchos roces, ¿no? Es decir, cuando tú te paras, digamos, cuando me contabas como sobre los temas de logística y demás, claro, cuando tú involucras, realmente involucras al negocio como parte de esos proyectos, pues tienes ganada un paso enorme y es que no vas a tener tanta resistencia porque están haciendo también parte de esto, ¿no? Entonces, es como una habilidad que se nota que la tienes muy integrada, que me parece además súper valiosa en este momento y en lo que viene también. no, pues muchas gracias por, por reconocerlo, por hacérmelo consciente, ¿sí? La verdad es que yo creo que todos sumamos y de que estamos para complementarnos en todo. En Mm, la vida, en la familia. Yo tengo aquí en mi familia personas que me complementan, no son exactamente, no exactamente iguales a mí, ¿sí? Eh, Nos complementamos, entonces buscar cómo todo eso sume en así lugar de es. que reste. A veces como que nos desgastamos mucho en esos egos de decir lo mío es más valioso que lo tuyo, cuando en realidad lo que sí es una filosofía de vida para mí es que todos somos iguales, Mm, todos. Y todos tenemos las mismas capacidades. Lo que pasa es que hay algunos pues, se han centrado en ciertas avenidas del conocimiento o de la exploración del ser, lo que sea, pero al final nosotros, con esas capacidades infinitas que tenemos, pues unos profundizamos más. Entonces, si tú sumas todo eso, pues tiene que salir algo mayor, claro, ¿sí? En claro. lugar de pensar de que eso compita. Así es. Revisando tu perfil, me atrevería a pensar, y con esto que hemos hablado también, que tienes un liderazgo muy humano. ¿Qué habilidades, power skills consideras esenciales para un CIO en estos tiempos? Pero antes voy a hacer un paréntesis, y es cuando yo te mandé, pues estábamos como afinando las preguntas, yo te hablaba de habilidades blandas y tú me dijiste, no, pero yo preferiría que pongamos el término power skills porque lo hiciste, porque hiciste esa afinación en el lenguaje. Mira, la verdad es que no es mío, ¿sí? Yo recientemente leí un libro de Borja Castelar que precisamente se llama así, Power Skills. Y me llamó mucho la atención porque él hablaba, venga, cómo en épocas de la inteligencia artificial, pues vas a desarrollar tu carrera, ¿sí? Entonces, precisamente lo primero que decía es, mira, lo que son las habilidades duras, ¿sí? Son las habilidades en la técnica y todo, digamos, las habilidades técnicas, donde hay más probabilidad de que como son repetitivas y demás, eso sí lo pueda reemplazar la inteligencia artificial. Lo que no va a reemplazar la inteligencia artificial son aquellas habilidades que hoy llamamos blandas, pero que él las llama power skills, Mm, porque son habilidades poderosas como las habilidades de comunicación, por ejemplo, mm, ¿sí? Y muchas de esas son basadas en lo que sentimos, cómo interpretamos las cosas, cómo nos relacionamos con los otros seres humanos, ¿sí? Cómo los leemos, ¿sí? Entonces, esas power skills me gustó porque él decía, no son habilidades blandas, en realidad son las habilidades más poderosas que tenemos, que muchas veces las subestimamos desde el mismo nombre que le damos,
en lugar de llamarlas como debería ser. Las habilidades que te van a llevar a otro nivel en épocas como las actuales, donde el ser humano se debe poner a otro nivel. Es decir, de que el ser humano, si hoy está aquí, se debe poner aquí arriba Mm. y aquí abajo está la tecnología, que es un subordinado y una creación del ser humano, la cual debe trabajar con este ser que la está administrando con todo ese poder que tiene para No, hacerlo. estamos totalmente en la misma página. Es que sabes que lo que se viene con inteligencia artificial, además, a mí me sorprende mucho porque yo veo que los que estamos en tecnología, no porque yo la implemente, pero es que yo entiendo mucho de esto. Claro que estamos con los ojos muy abiertos sobre lo que va a pasar porque podemos prever el sacudón que puede llegar a generar esto. Imagínate donde aparezca la superinteligencia artificial. Eso es una cosa que no nos imaginamos ninguno, ¿no? Y yo, sabes que estoy en la misma apuesta. O sea, yo creo que lo que nos va a diferenciar era como lo que metíamos debajo del tapete. Ay, es querido. Bueno, pues si es querido y tiene buenas relaciones, mientras que logre las cosas, ¿no? Y luego es como, no, mientras que las máquinas logran las cosas, o sea, aquí sí toca trabajar en lo personal, ¿no? Y estaba pensando mucho desde la psicología, como en la diferencia de atravesar esta transición, tal cual, cuando te hiciste este gesto, ¿no? Desde una psique infantil o desde una psique adulta y madura. Y me doy cuenta de que los seres humanos necesitamos evolucionar mucho en nuestra psique. Me refiero a la necesidad de agradar, ¿me entiendes? A estar mucho más conectados con nosotros, con nuestro propio criterio, con el pensamiento diferente, ¿no? Pero yo también creo lo mismo y siento que para lograr esto sí necesitamos una evolución en nosotros mismos también para transitarlo bien. Pero bueno, volviendo a esto, entonces, ¿qué power skills crees tú que son importantes para un CIO en estos tiempos como tan particulares? Sí, no, primero, incluso complementando lo que estabas diciendo, lo primero que tenemos que hacer es creérnosla, ¿sí? Creernos de que somos poderosos, de que tenemos esas capacidades de discernir. O sea, la conciencia es una habilidad que, o más bien, un regalo que nosotros hemos recibido y que tenemos que ser capaces de administrar, ¿sí? La capacidad de pensar, de discernir, ¿sí? De intuir, ¿por qué no? Mm. Entonces, entonces, este tipo de habilidades son las que nosotros estamos. Entonces, ¿cuáles son las que yo creo que son como más relevantes? Yo creo que una importante hoy día es la capacidad de comunicación y ese impacto e influencia que nosotros podamos tener sobre otros. Eh, Otra es como la capacidad de escucha. O sea, nosotros tengamos esa habilidad de eh, escuchar, por ejemplo, más allá de lo que vemos, ¿sí? Lo que es intangible, ¿sí? Las sensaciones, o sea, lo que llamamos energía, entender como la energía de otras personas. Yo creo que nosotros tenemos esa habilidad y ahí tenemos la obligación como seres humanos de pasar de esa etapa como tan básica, ¿sí? De percepción y desarrollar otras habilidades, ¿sí? Otras habilidades, venga, yo soy capaz de leer, porque si a veces digo, mira, la energía de esa persona no me gustó, ¿sí? Eh, Tengo que preguntarme por qué. Algo pasó, ¿verdad? Es una habilidad que nosotros tenemos Hay una que tenemos que hacerla información también ahí. más consciente, ¿sí? Sí, entonces está eso, pues el relacionamiento con las otras personas, la sensibilidad de poder saber qué motiva a las otras personas a actuar, también qué le gusta o que, digamos, eh, que lo hace sentir mal, ¿sí? O que rechaza. Eh, en términos también de mm, la tecnología por sí misma, ¿sí? Pues entender de que la tecnología trabaja con la información que tiene a la mano, ¿sí? Entonces, siempre hay información y la información con la forma en la que la pueda capturar. Entonces, nosotros los seres humanos sabemos de que hay otras fuentes de información, quizás no capturadas,
que nosotros podemos entenderlas y habilitarlas. Y también un liderazgo, pues como yo creo que el liderazgo más humano debe ser una de esas power skills que nosotros debemos tener, o sea, entender lo que hay detrás de cada persona y anteponer el ser al hacer. Mm. Esas power skills, en realidad, en resumen, esas habilidades son como esas habilidades humanas, ¿sí? Que no son tan técnicas, también sociales e interpersonales, como lo dice Borja Castelar. Yo no me lo estoy inventando, Borja Castelar lo dice de esa manera y pues ahí conecto con que hay cosas que nosotros tenemos que creernos y desarrollar esas habilidades, como por ejemplo la habilidad, la creatividad, la habilidad de crear, la habilidad de adaptarnos a los diferentes entornos y circunstancias, que eso quizás pues no lo hace la tecnología. Lo mismo lo que retomando pues lo que ya hemos visto del manejo de la inteligencia emocional, también pues ya lo había dicho de alguna manera, pero la parte de la comunicación, Mm. la empatía, o sea, había hablado de las energías, entonces, como esa empatía que debo tener, buscar ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? Eh, y hay cosas que pueden ser un poco más técnicas, como por ejemplo la gestión del tiempo, ¿sí? El trabajo en equipo, aunque es una habilidad, pues, que podríamos denominar una power skill, y pues la resiliencia. Mm. Entonces, eso, si yo lo sumo con otras cosas como, por ejemplo, en la creatividad, yo debo creerme de que tengo como esa capacidad iluminadora, Mm. en un momento como de esos momentos, ajá, eso lo tenemos nosotros porque con algo nos conectamos, ¿sí? Y nos permitió imaginarnos algo completamente nuevo. Entonces, eso es una capacidad que tenemos los seres humanos que cada vez tenemos que eh, utilizar más. Lo mismo que también creernos mucho de que yo te decía ahorita mucho el tratar de unir las cosas. Creo que nosotros tenemos una capacidad de mediación, ¿sí? O de unión de las diferentes cosas, Mm. o de las diferentes personas, actores, elementos, sensaciones, todo eso lo debemos poder manejar. Y pues una cosa muy importante es que nosotros tenemos una capacidad de voluntad, ¿sí? Nosotros somos capaces de elegir por nosotros mismos y ponerle, digamos que un énfasis a algo en particular y ponerle esa voluntad y detrás de esa voluntad, pues ponerle como un propósito sobre el cual voy a hacer algo y ponernos, digamos que esas metas superiores es algo que nosotros tenemos la capacidad de explorar. Ahí podrían haber otras más, pero yo creo que con eso pues podemos hacer un buen resumen de lo que me he imaginado que deberíamos tener. Como están muy, no, no, siempre se han necesitado, pero desde mi perspectiva son futuristas, como en el sentido de que, como yo estoy leyendo la realidad, van a ser cada vez más valiosas. O sea, como nunca nos habíamos imaginado el valor de esas habilidades. Esa es mi visión, por lo menos también. Hay una cosa que yo siempre le digo a mi gente y que yo me lo digo a mí mismo todo el tiempo, es que las cosas no son como son, sino como yo las percibo. Mm. Y ser siempre consciente de eso. Mm. Mm. Ya lo verás, pero yo llevo un buen ratico desarrollando muchas cosas para LinkedIn y después de estas cápsulas que estoy haciendo de intención vienen unas de percepción. Y esas de percepción abren con esta pregunta: ¿vemos las cosas como son o como somos? Sí. ¿No? Es que la percepción es subjetiva, pero se Es nos más, yo creo que todo lo que tengo a mi alrededor es un espejo y que de alguna manera me estoy viendo a mí en lo que estoy viendo al frente. absolutamente. Yo estoy completamente de acuerdo y por eso estoy como tan revolucionaria con esto, porque es que yo sí creo que si con la inteligencia artificial no hacemos un proceso de autoconocimiento, ¿me entiendes? O sea, todo esto que tú estás hablando refleja un proceso que tú has hecho como ser humano. Lo que pasa es que siempre mi pregunta ha sido, ¿el ser humano y el profesional de verdad se pueden desvincular tanto como nos han hecho creer? Yo la verdad no creo, ¿sí? Y yo
yo creo que el nivel de conciencia en el liderazgo está directamente relacionado con el nivel de conciencia que tú tienes a nivel de toda tu experiencia. Es que es la experiencia, no es, ¿no? La hemos segmentado, ¿no? Entonces, claro, todo esto habla seguramente de cosas que no solo haces en tu liderazgo, sino seguramente eres también con tu familia, ¿no? Yo creo que cuando ya realmente trabajamos desde ese lugar, ¿sabes? Desde la integridad última a la que podemos llegar como seres humanos, todo es muy distinto. Y claro que eso tiene el mejor retorno de inversión, o sea, claro que hay muchísima productividad también ahí, como dices tú, muchísima prosperidad, ¿cierto? Pero para mí hay otra cosa que también es muy importante y es como hay esta sensación de no me dejo a mí mismo tirado por el camino, ¿sí? O sea, cuando tú logras llevarte a ti en esa integridad a cualquier espacio donde estás, yo creo que la vida cambia y lo que tú creas cambia también, ¿no? Como esa capacidad. Entonces, todos mis respetos porque se nota que has hecho un proceso personal también como importante, pero bueno, dándole continuidad a este tema. ¿Qué tecnologías emergentes ves más relevante en el corto y mediano plazo y cómo pueden aportarle a los negocios? ¿Qué tecnologías emergentes? Mira, pues decir inteligencia artificial es redundar en lo que ya todos hemos reconocido de que la inteligencia artificial generativa ha llegado a un punto en el cual, eh, pues, es inevitable de que vamos a ser unos antes y otros después de la inteligencia artificial, pero para bien, ¿sí? Entonces, es cuestión de que nosotros la sepamos utilizar, siendo una creación de nosotros los seres humanos, tenemos que ser capaces de utilizarla, ¿sí? Y nunca nos va a rebasar, porque el hijo nunca va a llegar a ser como tan grande como es el padre, ni a entenderlo al 100%. Sobre todo Entonces, si el papá se pone las pilas. Yo creo que al papá le toca es ponerse las pilas. sí. Si no. Entonces, bueno, ese tema de la inteligencia artificial, definitivamente, pero soy un fiel creyente de que los gemelos digitales están todavía en pañales, lo mismo que la computación cuántica. Eh, También creo en el blockchain como algo que está todavía eh, subdesarrollado para lo que nos puede dar. Entonces esas tecnologías y sobre todo, pues hablando de, hay mucha información que no se captura en el día a día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de las personas que nosotros mandamos todos los días a hacer las entregas y recolecciones pues, de producto. Entonces, hay muchos eventos que ellos piensan, hacen, que no quedan registrados en ninguna parte y que es información valiosa, valiosa para todos, para él, de que él tuviera, por ejemplo, ese copiloto que le estuviera ayudando en todo y que le dijera, mira, no, estás tomando una mala decisión aquí, pero pues si no se la dice hoy día, pues no pasa nada con eso y él pues simplemente toma la mala decisión. Pero entonces yo creo que sí, si nosotros logramos de que en lo que pasa hoy día en el mundo real, tengamos una más próxima eh, información y más fidedigna espejo de eso que está sucediendo, pero a nivel digital, que es lo que podríamos interpretar que van a ser los gemelos digitales y la computación cuántica por sí misma. Porque la computación cuántica y el blockchain también por sí mismo es de que las cosas tienen vida por sí mismas y que entre todas suman. Sí, y hoy en tecnología pasa mucho eso, de que pensamos en que son cositas pequeñas, ya no son monolitos grandes o sistemas grandísimos que no se pueden deshacer, sino más bien son una suma de cosas que al final generan mucho valor y cosas más grandes entre ellas. El sistema es más que la suma de sus partes. Me acuerdo estudiando sistémica Sí, en la universidad y decir, no, el sistema es más que la suma de sus partes.
Cuéntame qué casos de éxito te han inspirado. Pueden ser líderes, empresas, como algún caso de éxito que tú digas, me inspiró un montón. Mm, Muchísimos, pero por ejemplo, yo empecé a trabajar en transformación digital en el año 2009, ¿sí? Yo trabajaba en esa época para PepsiCo Latinoamérica, y había un gran líder, Daniel Nahor, ¿sí? Que se inventó esto de la transformación digital en esa época donde no se hablaba de transformación digital. Él lo llamaba Business Innovation. Y era eso, cómo aplicar tecnología para transformar los negocios y todo eso. Y eh, armó una serie de proyectos maravillosos o programas maravillosos que yo decía, pues en realidad hay que tener como una concepción muy grande y me inspiró a que las cosas se pueden ver tan grandes como uno se las imagina, que esa es la otra que yo creo que es una habilidad que nosotros tenemos que pensar bien. Soñar es gratis, entonces soñar grande. Entonces, fue una persona que me enseñó a soñar grande, ¿sí? Y no solamente a soñar, sino también, bueno, si yo me sueño eso y digo que eso lo voy a hacer, entonces venga Claro. cómo lo aterrizamos y hacemos de que todo funcione. Y era capaz de hacerlo. Entonces se creó programas tan inspiradores como uno que llamábamos Time for Growth, ¿sí? Time for Growth era una serie de proyectos que lo que buscaban era que el tiempo valioso de la gente y de la gente que estaba en el front line, los vendedores principalmente, ese tiempo cada minuto cuenta, ¿sí? Y cómo cada minuto de esos lo podíamos convertir en venta incremental y en generación de valor. Y para eso se hicieron varios proyectos. El proyecto por ejemplo, yo recuerdo que había uno que llamaba Cashless, que era cómo sacarle el dinero a la gente pero no como porque le pagaban en efectivo, ¿sí? Le pagaban en efectivo a las personas nuestras. O sea, más allá del problema de seguridad, que es un problema, ¿sí? Claro. Pero que de alguna manera está resuelto, porque, no sé, hay cajillas de seguridad, hay cosas que se hacen pues para que el riesgo sea menor, pero él decía, el tiempo que las personas invierten entre que cuenta el dinero, entre que espera a la señora pues o al señor para que le pague, entre que prepara todo para ir a consignarlo, porque le pedimos de que no llegue con dinero a la oficina, sino de que lo consigne del banco antes. Claro. Entonces, todo eso sumaba y también decía, bueno, hay que crear también algo que se llama Smart Routing, que es cómo hacemos un ruteo inteligente para esas personas para que pierdan menos tiempo digamos que en el día a día. Entonces, eso dentro de la organización para la cual la trabajé, él era un VP de estos senior VP que son inspiradores dentro de una organización tan grande como es PepsiCo, pues que PepsiCo es la tercera compañía de alimentos y bebidas del mundo más grande. Entonces, y él tenía la capacidad pues de hacer de que eso se movilizara, aprendiendo también de otras compañías grandes para eso. Entonces, en términos de proyectos, yo creo que ese fue como mi punto de partida para pensar en transformación con propósito, ¿sí? O transformación con valor, y me sirvió mucho para los proyectos. Y a nivel pues de vidas, pues yo creo que hay muchas vidas que lo pueden inspirar a uno eh, en el día a día, de ver cómo pues personas que transforman el mundo todos los días, ¿no? Para cerrar, compártenos una pregunta que siempre hagas en tus entrevistas. Una pregunta, pues mira, eh, siempre les pregunto y dependiendo de con la energía que me lo respondan, es ¿por qué crees que eh, eres la persona que va a venir a resolver lo que nosotros necesitamos que resuelvas o el valor que nos vas a generar? Entonces, ¿cuál es el valor que crees que vas a agregar a esta organización? ¿Sí? ¿Y por qué crees tú que entre todos los candidatos que hay es el que más valor me va a generar? Pobrecitos. ¿No? Y uno encuentra con respuestas maravillosas.
Francisco, gracias por este espacio. Yo sabía que esta entrevista iba a ser inspiradora. A mí personalmente me ha inspirado tu liderazgo, bueno, como tantas cualidades que tienes como ser humano y como profesional. Espero que muchas personas lo vean porque creo que reflejas muchas habilidades que van a ser muy necesarias en los tiempos que vienen, que ya hoy en día generan valor, pero que van a ser cada vez más necesarias. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, no, para a ti, muchísimas gracias. La verdad es que este es un espacio de conexión. Yo creo que necesitamos conectarnos más. No solamente tú y yo aquí en esta entrevista, sino que ojalá todos los que la vean piensen en que necesitamos conectarnos más, sumar y hacer de que cada vez este mundo sea mejor, que de hecho siempre es mejor, y de que el cambio, como yo lo creo, es una constante y de que siempre, siempre es para mejorar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estés bien.